podemos observar una vista lateral del hemisferio cerebral, del cerebelo y el tallo encefálico. Nuestro hemisferio cerebral estará en la intimidad con lo que es la pía madre y las circunvoluciones cerebrales, formando mi cisura lateral, central, perpendicular externa, la fisura tentorial, nuestro cerebelo y el tallo encefálico. En esta oportunidad podremos estudiar al diencéfalo, que se ocupará de la unión de los dos hemisferios cerebrales y la porción inferior del tallo y el cerebelo. En esta imagen podemos encontrar que los hemisferios cerebrales se encuentran con una cavidad que lo vamos a denominar los ventrículos. El primer ventrículo a nivel del hemisferio cerebral derecho, el segundo ventrículo a nivel del hemisferio cerebral izquierdo. Estos ventrículos se reúnen hacia el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. La comunicación del tercer ventrículo con los ventrículos laterales se denomina acueducto o conducto interventricular de Monzoy. El tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo por el acueducto mesencefálico o mesencefálico de Silvio. Si vemos una vista lateral, los ventrículos laterales van a tener proyecciones al que se les ha denominado asta. El asta anterior del ventrículo lateral, el asta posterior del ventrículo lateral, el asta lateral o temporal del ventrículo lateral. Como podemos observar, una vista lateral, vamos a encontrarnos con nuestro tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales ya mencionados, una vista superior de los acueductos de Monroy o interventriculares. El tercer ventrículo con la comunicación del cuarto con el conducto mesencefálico. Eso lo encontramos internamente para poder mencionar nuestra configuración. Lóbulo frontal, lóbulo temporal. Encontraremos al pontículus pontis promontorio, bulbo, médula oblonga y la médula espinal. Hablaremos también del cerebelo. En un corte, en este caso, transversal, denominado de fleshing, podemos observar el polo anterior, frontal, el polo posterior, occipital, la hendidura interhemisférica, al formix medialmente y estas cavidades. Estas cavidades no es nada más el reflejo que observamos del ventrículo lateral. La sustancia gris periférica, denominada la corteza cerebral o pallium o córtex, la sustancia blanca medial y central, el forceps menor y el forceps mayor. Y la sustancia gris que hablaremos el día de hoy será el tálamo óptico, que en su relación será interhemisférica y su comunicación de la sustancia gris. Podemos observar también al núcleo caudado, a la cabeza del núcleo caudado. El núcleo lenticular, juntamente putamen y el globus pallidus. El antemuro, el brazo anterior y el brazo posterior de la comisura blanca interna. El tálamo óptico se encuentra medial hacia el brazo posterior de la comisura blanca interna. En un corte también podemos evidenciar a mi ventrículo lateral, a su vez que va a estar en relación con la membrana coroidea, también denominado plexo coroideo, que tendrá la función de la formación del líquido cefalorraquídeo. En las cavidades ventriculares mencionadas va a circular nuestro famoso líquido cefalorraquídeo. En un corte sagital puedo evidenciar a mi lóbulo frontal interno, a mi lóbulo central, a mi lóbulo precúneo, al lóbulo cuneiforme y al lóbulo lingular.
lo que nos llama la atención la porción interna que se ha disecado. Podemos observar a nuestro cuerpo calloso. El cuerpo calloso presentará la rodilla o genículo del cuerpo calloso, juntamente con su proyección, el pico, el cuerpo propiamente dicho del cuerpo calloso, el rodete o genículo del cuerpo calloso. Inferior a ella me encontraré con una membrana denominada el septum pellucidum o septum lucidum. A su vez, lateral e inferior, voy a encontrarme con el formix. Este cuerpo del formix presentará un brazo anterior y un brazo posterior. Medial e inferior a ella, encontraremos con el tálamo óptico. Inferior a ella, el mesencéfalo, la protuberancia, puente de Barolio, el bulbo, este espacio, el cuarto ventrículo y el vérmix del cerebelo. Observamos ampliado la imagen, podemos evidenciar a este nivel lo que es la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso y el genículo. El septum pellucidum o septum lucidum. El formix en su brazo anterior y en su brazo posterior. Y tenemos a nuestro tálamo. El tálamo óptico no es nada más que una masa de sustancia gris que nos va a permitir de viabilidad de todas las fibras aferentes y eferentes. Este tálamo óptico va a tener una relación superior. En su cara superior está formado por el surco talámico estriado, que se separará con el cuerpo del formix. Anteriormente, en su polo anterior del tálamo óptico, encontraremos con el brazo anterior del formix un espacio que se ha denominado el agujero interventricular o de Monroe. Este agujero interventricular comunica el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se encontraba en todo este espacio medio sagital y los ventrículos laterales, como hemos visto en la imagen, lateralmente. El agujero de Monroe. A su vez, podemos encontrar el tálamo óptico presenta un polo anterior, un polo posterior. A nivel de su polo anterior encontraremos los núcleos anteriores. Estos núcleos anteriores del tálamo óptico estarán en relación con la memoria reciente y las emociones. A su vez, los núcleos posteriores de su polo posterior, que se ha denominado con el nombre de pulvinar. Este pulvinar se va a encontrar en relación con la integración visual y auditiva. A su vez, el tálamo óptico se va a subdividir por una comisura medular. Dicha comisura medular lo divide en núcleos, que los vamos a encontrar mediales, laterales, superiores y centrales. Entonces, podemos primero mencionar a mi núcleo central, denominado el núcleo centromediano. Este núcleo centromediano va a estar en relación con la conducta afectiva. A su vez, encontraremos un núcleo lateral dorsal, otro núcleo lateral, pero posterior. A su vez, encontraremos núcleos ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior. Estos a nivel de su cara lateral del tálamo óptico y la porción posterior. A nivel de la cara medial de nuestro tálamo óptico encontramos el núcleo medio dorsal. Inferior al tálamo óptico encontraremos al
hipotálamo y al subtálamo. Tálamo óptico. Inferior y posterior al tálamo óptico existe una zona denominada la zona subtalámica. A nivel de esta zona subtalámica vamos a encontrarnos con una porción nuclear de forma triangular denominada la avenula y a su vez los núcleos de la avenula. Inferior y posteriormente a ella a una glándula denominada la glándula pineal o simplemente con el nombre de epífisis estará en relación con los culículos, los tubérculos cuadrigéminos, superior y anteriormente a ella. La epífisis va a tener la función de la síntesis de la melatonina. Tenemos al tálamo óptico. Inferiormente al tálamo encontraremos todo este espacio denominado el hipotálamo. Este hipotálamo se va a encontrar en relación inferiormente con la glándula hipofisiaria, tenemos al tálamo óptico. Inferiormente a ellos se va a denominar un gran espacio, el hipotálamo. Este hipotálamo se va a encontrar en relación con la glándula hipofisiaria. Esta glándula hipofisiaria o hipófisis va a presentar un tallo, que es el tallo hipofisiario, que determinará una porción denominado el túber. Anteriormente a ella, la porción hipotalámica anterior del túber y posterior a ella, la porción posterior hipotalámica del túber. Podemos evidenciar también núcleos que los vamos a encontrar en esta porción anterior. Se han denominado los núcleos subópticos. Podemos superior a ella el núcleo paraventricular y otro núcleo denominado núcleo preóptico. Y encontramos los núcleos mediales, ventromedial y el núcleo dorsomedial. Estos que están en relación con la porción del túber. Posterior a ella vamos a encontrar los tubérculos mamilares, en este caso el núcleo mamilar, simplemente el núcleo posterior. Estos núcleos, a su vez, el núcleo preóptico estará en relación con las variantes de la temperatura, en este caso. Sin embargo, los núcleos mediales, en este caso del túber, están en relación con la oxitocina, el hambre y la sed. El hipotálamo va a estar en relación con toda la vida órgano-vegetativa. Podríamos decir con el simpático y con el parasimpático. Inferior al hipotálamo nos encontrábamos con la glándula hipofisiaria. Esta glándula hipofisiaria se va a encontrar en la silla turca o fosita pituitaria que va a estar recubierto en un desdoblamiento de la dura madre formando la tienda de la hipófisis. Presenta dos porciones, una porción anterior, la adenohipófisis, y una porción posterior con la neurohipófisis. Esta glándula hipofisiaria está en relación con la glándula tiroides, con las glándulas paratiroides, con las glándulas suprarrenales. No conforme con eso, con el páncreas, a su vez con las glándulas gonadales, los testículos y los ovarios, que nos darán las características fenotípicas de las variantes del sexo masculino y el sexo femenino. Podemos evidenciar en este video al tallo encefálico, a los pedúnculos cerebrales, a la protuberancia, al pedúnculo cerebeloso medio, al pedúnculo cerebeloso superior, a los pedúnculos cerebelosos inferiores. Inferior a la protuberancia, el bulbo o médula oblonga. En esta vista lateral podemos encontrarnos a nuestro cerebelo que tiene la forma de un naipe francés. Para su estudio presentará una cara superior del cerebelo, una cara inferior cerebelosa y una cara anterior. En esta vista posterior podemos observar la cara superior del cerebelo y las caras posteriores. Estas divididas por los hemisferios cerebeloso izquierdo y el hemisferio cerebeloso derecho, reunidos en sí por una proyección media denominada el vérmix del cerebelo.
presentamos en su cara superior y en su cara inferior. La cara superior tiene la forma de un doble tejado o doble caída. Cara posterior del cerebelo. En este corte sagital, la situación del cerebelo se va a encontrar a nivel del piso posterior de la base del cráneo. Estará situado inferiormente a la tienda de la hipófisis, también denominada la membrana tentorial. A su vez, los hemisferios cerebrales en esta disección a nivel del vérmix presenta un desdoblamiento, la dura madre, que formará la hoz del cerebelo. En la parte media y central de la membrana tentorial y en el vérmix superior se va a encontrar en relación con el seno recto. Podemos observar a su vez que el cerebelo se encuentra posterior al tallo encefálico. Encontramos al mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Y este espacio, el cuarto ventrículo. Entonces se encuentra superior y posterior al cuarto ventrículo, formando los velos medulares superior y el velo medular inferior, denominada la válvula de Busems y la válvula de Tarim. Se elimina nuestro tallo encefálico y podemos observar en un corte y en la cara superior una fisura, la fisura prima, que divide en un lóbulo anterior y en un lóbulo postero inferior. Encontramos la disección. Este espacio que se encuentra a ese nivel se ha denominado el Valle del Cerebelo o también denominado la vallécula. Observamos a la vallécula y una fisura que divide la cara superior e inferior, que es la fisura hemisférica semilunar, la fisura de Big Basir o fisura transversal del cerebelo. Observamos a los pedúnculos cerebelosos medios, cerebelosos superiores, cerebelosos inferiores, totalmente disecados y separados de la cara posterior del tallo encefálico. En este corte sagital observamos al tallo encefálico y a su vez al vérmix del cerebelo con sus hemisferios cerebelosos. Superiormente observamos al mesencéfalo, cara anterior, los tubérculos mamilares. En su cara posterior vamos a encontrar a los colliculus o tubérculos cuadrigéminos. Los tubérculos cuadrigéminos anteriores, los tubérculos cuadrigéminos posteriores. Los anteriores han sido denominados también con el nombre de los nates. Los tubérculos cuadrigéminos anteriores están en relación con la vía visual. Los tubérculos cuadrigéminos posteriores, también denominados testers, están en relación con la vía auditiva. Sin embargo, los tubérculos mamilares están en relación con la vía olfatoria. Observemos a su vez la glándula pineal. El conducto del mesencéfalo recibe el conducto mesencefálico de Silvio. Este conducto comunicaba el espacio del tercer ventrículo con este otro espacio de forma rómbica que es el cuarto ventrículo. El cerebelo se encuentra formando el techo del cuarto ventrículo, que formaba mediante el velo medular superior o válvula de Busems y el velo medular inferior o válvula de Tarim. Observemos la cara anterior del cerebelo, que formaba el techo del cuarto ventrículo, válvula de Busems, válvula de Tarim. En esta disección se va a poder observar el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso inferior, también denominado como cuerpos cestiformes, y el pedúnculo cerebeloso medio. En la parte media, el vérmix del cerebelo. Vemos que la cara superior del cerebelo presentará una doble caída de techo o doble tejado. Sin embargo, a nivel de la cara inferior, eminencias denominadas las amígdalas o tonsilas cerebelosas. Esta cara superior es dividida de la cara inferior por la cisura semilunar o de Big Basir o cisura horizontal. La cara superior del
del cerebelo, observamos los hemisferios cerebelosos del lado izquierdo y el hemisferio cerebeloso del lado derecho, reunidos por una eminencia denominada el vérmix cerebeloso. A nivel del vérmix cerebeloso podemos apreciar una pequeña proyección denominada la língula. Posterior a ella, el lóbulo central. Lo más elevado que encontramos a nivel del cerebelo, el culmen, y empieza a descender bruscamente, denominado el declive. A su vez, podemos encontrar al folium, la cisura primaria que dividía en un hemisferio cerebeloso anterior en un hemisferio cerebeloso posterior. Esta cisura prima, a su vez, va a dividir un lóbulo cuadrilátero anterior y en un lóbulo cuadrilátero posterior. Este lóbulo cuadrilátero posterior está subdividido a su vez por una cisura posterior superior, que lo vamos a dividir en otro lóbulo, que lo vamos a denominar el lóbulo semilunar superior, cara superior del cerebelo. Cara inferior. Si vemos que en esta disección, a nivel del vérmix, este espacio que encontramos a nivel del vérmix cerebeloso, que forma un valle, y por eso se ha denominado la vallécula. Esta vallécula, a su vez, va a presentar unos surcos, son los surcos de la vallécula. La eminencia proyectada inferiormente, denominado el túber, y una eminencia de forma crucial, en este caso de forma crucial, que la eminencia de Malacanes o eminencia cruciforme, o simplemente como pirámide. Esta pirámide va a ser dividido por la cisura prepiramidal. Entonces, vamos a encontrarnos con mi pirámide de Malacale o eminencia crucial. Encontramos otra cisura, que es la cisura secundaria. También se ha denominado como úvulo piramidales, que dividía a mi hemisferio semilunar inferior o la circunvolución semilunar inferior de este lóbulo que tiene dos vientres que en proyección, el lóbulo digástrico o piveter, que internamente a su vez podemos observar las amígdalas o tonsilas cerebelosas. Entonces, esas amígdalas o tonsilas son separadas también por la cisura posterolaterales úvulo-nodulares. ¿Y de quién? Separará del flóculo y del nódulo. Observemos nuevamente el corte sagital, el acueducto mesencefálico de Silvio, los tubérculos cuadrigéminos o culiculus anteriores y posteriores, la glándula epifisiaria o pineal, el velo medular superior, válvula de Busens, el velo medular inferior, válvula de Tarín, el cuarto ventrículo que comunicaba con el tercer ventrículo mediante el acueducto mesencefálico de Silvio. Este cuarto ventrículo que comunica a su vez con el conducto ependimario. Observamos a la protuberancia en su cara posterior que va a formar parte del piso del cuarto ventrículo. El bulbo que formará el piso del cuarto ventrículo. ¿Qué es lo que queremos realizar a este nivel? Lo vamos a segmentar a mi vérmix del cerebelo. Esta proyección se le ha denominado en forma de língula, entonces será la proyección lingular. Superior a ella, el lóbulo central, la parte más elevada que lo habíamos denominado el culmen, y ese descenso brusco que tenía el declive. A su vez, va a estar formado por varios libros denominados el folium, y vamos a encontrar una eminencia que dijimos en relación al túber, la pirámide de Malacanes, que la encontramos, y la úvula. Y esta pequeña porción terminal
el nódulo. Se ha segmentado al vérmix del cerebelo. Lo interesante que podemos encontrar que el declive, el folio y el tuber corresponden al neocerebelo. Sin embargo, el culmen, lóbulo central, la língula, la úvula y la pirámide corresponderán al paleocerebelo y el nódulo corresponde al archicerebelo, de acuerdo a la filogenética de formación y segmentación cerebelosa. En un esquema podemos encontrar a esta fisura, la fisura horizontal o transversal del cerebelo, que dividía en la cara superior y en la cara inferior. Hemisferio cerebeloso izquierdo, hemisferio cerebeloso derecho, reunidos por el vérmix cerebeloso. Veamos las segmentaciones. Fisura de Big-Basir o horizontal. La fisura primaria o prima simplemente. La fisura secundaria, la que va seguidamente. Ahora bien, y tenemos otra fisura, la fisura posterolateral o flóculo nodular. En la segmentación tenemos que encontrarnos con esta pequeña proyección anterior, que la habíamos denominado la língula. Posterior a ella, el lóbulo central, que le continuaba con el culmen y descendía bruscamente. El lóbulo central se va a encontrar con una ala de la parte de los hemisferios cerebelosos, que es el ala del lóbulo central. La língula también se encuentra con una proyección hemisférica, que es el ala lingular. Sin embargo, el culmen va a estar en relación con el lóbulo cuadrilátero anterior o lóbulo cuadrado anterior. Esto en relación hemisférica cerebelosa. El declive, el folium y el tuber. También van a estar separadas el declive por una fisura que la habíamos denominado la fisura posterior superior. ¿Qué lo dividía? Lo va a dividir en un lóbulo cuadrilátero posterior y en un lóbulo semilunar superior. A su vez, tenemos inferiormente en su cara inferior al lóbulo semilunar inferior, que va a estar en relación con el folium y el tuber. Entonces, inferior a la fisura secundaria, vamos a encontrarnos con el lóbulo digástrico, o también denominado como pibeter. Encontramos a su vez a mi pirámide y lo vamos a encontrar a nuestro nódulo. Nos faltó alguien, ¿no? Nuestra úvula. La pirámide está en relación con el gástrico, la úvula con nuestra amígdala y el nódulo con el flóculo. Si nos damos cuenta que el cerebelo filogenéticamente se va formando, en este caso, la superficie. Ejemplo, el declive, folio, tuber, lóbulo cuadrado posterior, lóbulo semilunar superior, el lóbulo semilunar inferior, el lóbulo pibeter o digástrico corresponden al neocerebelo. Sin embargo, la língula, lóbulo central, el culmen, el lóbulo cuadrado anterior, el ala de la língula y el ala del lóbulo central, juntamente con la pirámide, la óvula y la amígdala, van a corresponder al paleocerebelo. Sin embargo, el flóculo y el nódulo corresponden al archicerebelo. Filogenéticamente, el archicerebelo es la porción más antigua de desarrollo cerebelosa. El neocerebelo es la porción nueva de las formaciones filogenéticas. Configuración interna. Si observamos en este corte sagital, el cerebelo estará formado por una sustancia gris periférica en todas las segmentaciones del vérmix
y una sustancia blanca central, a lo que se le ha denominado el árbol de la vida. En la configuración interna del cerebelo, observamos en un corte horizontal la sustancia gris periférica y la sustancia gris central, a lo que le hemos denominado los núcleos cerebelosos, interrumpidos por la sustancia blanca. Vamos a encontrarnos con un núcleo denominado el núcleo emboliforme. A su vez, medialmente, nos encontraremos con otro núcleo, que es el núcleo globoso y el núcleo fastigium medialmente. Y esta porción de forma dentada que va a formar el núcleo dentado. Hablemos la porción anterior del cerebelo, que le hemos denominado el famoso tallo encefálico. Este tallo encefálico estará formado por el bulbo, la protuberancia o puente de Barolio y los pedúnculos cerebrales. Observemos lo siguiente. Pedúnculos cerebrales, las cintillas ópticas y el quiasma óptico. Este espacio se denomina optopeduncular o espacio perforado posterior. A nivel del tallo encefálico vamos a tener el mayor número de origen de los pares craneales. A nivel del telencéfalo observemos al primer par craneal, el nervio olfatorio, juntamente con el par cero, el par terminal, el nervio óptico. Nuestro tallo estará en relación con el nervio motor ocular común, con el nervio patético, con el nervio trigémino, el nervio abducens, el nervio vestíbulo coclear, el nervio facial, con los nervios glosofaringio, neumogástrico, espinal e hipogloso mayor. Entonces se estudia los pares craneales. Para tal motivo, nuestro tallo encefálico encontrábamos formado por la protuberancia, el bulbo y la médula, una vista anterior. Continuamos con nuestra médula espinal, les presentamos al surco medio anterior que formaba del bulbo una entrecrucijada anterior y terminaba mediante el agujero ciego. Encontramos el cordón anterior que se va a formar una amplia dilatación denominada la pirámide. Lateral a ella, las olivas vulvares, separadas de la pirámide de la oliva vulvar por el surco preolivar, posterior a ella por el surco retroolivar. Mi bulbo se va a separar de la protuberancia por el surco bulbopóntico o surco bulboprotuberancial. Encontramos a mi protuberancia y un surco medio anterior denominado el surco basilar. A cada lado lateral las crestas protuberanciales o puentes de Barolio. En su cara lateral la emergencia aparente del quinto par craneal. Superior a ella los pedúnculos cerebrales y los tubérculos mamilares. Encontremos relaciones. Dentro de estas imágenes observamos a la arteria vertebral del lado derecho y la arteria vertebral del lado izquierdo. Ambas ingresan por el agujero magnum y se van a fusionar en la cara anterior de la protuberancia. Por eso formaba el surco basilar. Y esta es la arteria basilar, que daba ramas colaterales protuberanciales y ramas terminales que las cerebrales posteriores que forman parte del polígono de Wills o círculo de Wills. Observemos al nervio óptico, quiasma óptica, cintilla óptica, tubérculos mamilares y el tallo de la hipófisis, pedúnculos cerebrales. Entonces, nuestro tallo encefálico, formado por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. A su vez, vamos a encontrarles que va a estar en relación con el agujero magnum. En un corte de tallo podemos observar su cara anterior y la cara posterior.
La cara posterior va a formar parte del piso del cuarto ventrículo, que habíamos mencionado que tiene la forma zomboidal. El velo medular superior y el velo medular inferior. Válvula de Busens y inferiormente la válvula de Tarim. Estas dos válvulas forman el techo del cuarto ventrículo. A nivel de la válvula de Tarim, también vamos a encontrar al plexo coroideo, que este plexo va a tener la formación y función de formar el líquido cefalosaquileo, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso superior y el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpos destiformes a este nivel. A su vez, puedo observar a mi mesencéfalo, anteriormente por los tubérculos mamilares y posteriormente a mis culiculus o tubérculos cuadrigéminos. Los tubérculos cuadrigéminos anteriores, nates, los tubérculos cuadrigéminos posteriores, testes, separados por el surco intercrucial o surco crucial. A nivel lateral de la protuberancia, la emergencia aparente del quinto par craneal, el nervio trigémino, una vista lateral. Observemos el bulbo, la pirámide vulvar, en este caso, la oliva vulvar, surco preolivar, el surco retroolivar, ¿no? Entonces, a nivel del surco retroolivar, emergencia del 9, 10 y el 11, que van a formar su origen aparente, ¿no? El surco bulbopóntico o bulboprotuberancial. En este esquema, nuevamente, observamos todo lo mencionado. Observemos de superior a inferior. Las cintillas olfatorias, quiasma óptico, cintilla óptica, pedúnculos cerebrales, espacio perforado posterior. Observemos la protuberancia, surco bulbo póntico, las pirámides y las olivas vulvares. A nivel de la cara anterior del bulbo, hemos encontrado el surco medio anterior, entre el surco bulbopóntico y el surco medio anterior, la fosita o agujero ciego, y encontramos encima de la pirámide o superior a la pirámide una fosita, la fosita suprapiramidal, superior a la oliva, la fosita supraolivar. A nivel del surco bulboprotuberancial, encontraremos la emergencia aparente de los pares craneales, el sexto par craneal, nervio obtusen, a nivel de la fosita suprapiramidal. En la fosita supraolivar va a emerger el séptimo par craneal, nervio facial, nervio de Charles Bell. En el espacio interpeduncular, el pedúnculo cerebeloso inferior y el pedúnculo cerebeloso medio va a emerger del surco bulbopóntico o bulboprotuberancial el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo. Entre el séptimo par craneal y el octavo vamos a encontrar la rama sensitiva del nervio facial, denominada la fibra sensitiva intermediaria de Weisberg o nervio glosopalatino. Algunos autores le han designado con el nombre del 13º par craneal. Encontramos mi oliva vulvar, surco preolivar y el surco retroolivar. Por el surco retroolivar emergerá el noveno par craneal, nervio del gusto, nervio glosofaringio. Inferior a él, en el surco retroolivar, el nervio cardionemogástrico laringo faringo hepatocólico o simplemente nervio neumogástrico. Inferior a ella, del surco retroolivar, va a emerger mediante sus dos raíces, una raíz vulvar y una raíz espinal, el nervio accesorio del vago o nervio espinal o cefalogiro. A nivel del surco preolivar, va a emerger el nervio hipogloso mayor o nervio del lenguaje articulado. Por eso este surco preolivar se domina también como surco del hipogloso.
En las caras laterales de la protuberancia vamos a encontrar la emergencia del quinto par craneal, su ramo sensitivo y su ramo motor. A nivel del mesencéfalo, vamos a encontrar de la cara posterior del mesencéfalo la emergencia que se hace anterior del nervio patético o troclear. En el espacio perforado posterior octopeduncular, vamos a encontrar a nivel del surco eh, protuberancial superior, vamos a encontrar al motor ocular o motor ocular común. La cintilla óptica y la cintilla óptica formando el quiasma óptico, el nervio óptico. Y esta que corresponde al telencéfalo juntamente con el nervio óptico, que va a ser nuestro primer par craneal, que es un par sensorial, que es el nervio olfatorio. Y del nervio olfatorio, la reunión de las fibras posteriores de los filetes nerviosos al nervio terminal o parcero. Podemos evidenciar los 14 pares craneales de este esquema. En un corte, en un corte de la protuberancia, vamos a observar mi velo medular. Observemos al cuarto ventrículo y se estaba extendiendo mi velo medular o válvula de Busen. Los tubérculos cuadrigéminos superiores, los tubérculos cuadrigéminos inferiores, tubérculos cuadrigéminos anteriores, tubérculos cuadrigéminos posteriores, nates, testes. Entonces, una vista inferior, el cuarto ventrículo, los culiculus, tubérculos cuadrigéminos, en este caso, esto es posterior, esto es anterior, el espacio romboidal del piso del cuarto ventrículo. Una vista posterior de tallo encefálico. Podemos encontrar a los pedúnculos cerebelosos medios, pedúnculos cerebelosos superiores y los pedúnculos cerebelosos inferiores o los cuerpos destiformes. Encontramos a su vez a los culículos o tubérculos cuadrigéminos anteriores y posteriores divididos por el surco crucial y esta porción denominada la epífisis o glándula pineal. A su vez, a mi velo medular superior, válvula de Busems, y a mi velo medular inferior. Esta porción se ha denominado el piso del cuarto ventrículo, que tiene la forma rómbica. En la porción superior va a formar un triángulo correspondiente a la protuberancia e inferiormente otro triángulo que va a corresponder al bulbo. Entonces, mencionemos en este esquema la porción vulvar de la cara posterior del tallo encefálico, nos vamos a encontrar con eminencias de forma triangular, a los que hemos designado con el nombre de trígonos. Entonces nos vamos a encontrar con el trígono del vestibular o simplemente denominada ala blanca externa. Si hay una ala blanca externa, tendríamos que presentarles a la ala blanca interna. También en relación con las fibras nerviosas se ha denominado como el trígono del hipogloso. Entre el ala blanca externa y el ala blanca interna vamos a encontrar el ala gris. Esta ala gris va a estar en relación con el neumo gástrico. Por eso se ha denominado el trígono del vago. Superior a ella vamos a encontrar unas eminencias denominadas las valvas calámicas o valvas acústicas. Entonces tenemos las valvas calámicas. Lateral e inferiormente vamos a encontrarnos con el área postrema. La reunión inferior se ha denominado el óbex o sesojo. Encontramos a ese nivel, a su vez, dentro de esta cara posterior, los fascículos, en este caso, delgados y el fascículo cuneiforme, el de Golgi y el de Burdach. Ahora bien, las fibras acústicas
valvas calámicas, todas aquellas correspondientes al triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. A nivel del triángulo superior protuberancial, vamos a encontrarnos una eminencia, denominada la eminencia de Teres. Superior a ella, vamos a encontrarnos con el funiculus de Teres, ¿no? Ahora bien, el calamus scriptorius es la extremidad superior del piso del cuarto ventrículo. La extremidad inferior, el ópex o sesojo. Vamos a encontrar en relación del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, la configuración interna del origen de los pares craneales. Empecemos a nivel de la protuberancia, del quinto par craneal. Sus neuronas sensitivas se van a encontrar a nivel del ganglio de Gasser. Estas van a ir a terminar superiormente mediante el núcleo mesencefálico del trigémino, se continúan con el núcleo protuberancial e inferiormente una larga fila de núcleo denominado núcleo espinal o locus ceruleus. Este núcleo espinal del locus ceruleus está en relación con la sensibilidad termoalgésica. El núcleo protuberancial del trigémino va a estar en relación con la sensibilidad epicrítica y su núcleo mesencefálico está en relación con la sensibilidad protoplática. El trigémino, a su vez, es motor. A nivel de la protuberancia, vamos a encontrar el núcleo masticador principal. Superior a ella, el núcleo masticador accesorio. A nivel del surco bulbopóntico bulboprotuberancial, encontramos la emergencia del séptimo par craneal. Este séptimo par craneal es sensitivo, motor, órgano vegetativo. Sus fibras motoras nacen del núcleo motor del nervio facial, que van a ascender y se van a encontrar hacia el nivel del piso del cuarto ventrículo y van a contornear el núcleo motor del abducen. Al contornearlo forman la primera rodilla el nervio facial, pero en sus fascículos motores. El fascículo sensitivo del nervio facial nace a nivel del ganglio geniculado, que va a ir a terminar en un fascículo solitario y por eso es denominado en el haz el fascículo solitario. Sin embargo, a su vez, este nervio facial va a contener dos núcleos órgano-vegetativos o parasimpáticos, el lágrimo muconasal y el núcleo salivar del surco retrolivar nacían fibras motoras del glosofaringio, neumogástrico y espinal. Esas fibras motoras van a encontrarse inferiormente hacia el piso del cuarto ventrículo a nivel del bulbo y formaba un núcleo motor denominado el núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo va a nacer las fibras motoras del glosofaringio, neumogástrico y el espinal, pero el espinal sabemos que tiene su origen medular. Entonces, a nivel de la asta anterior de la médula de la sustancia gris, tiene también su origen. Sus fibras sensitivas de estos núcleos van a ir a terminar en la porción inferior del fascículo del haz solitario. A su vez, el nervio neumogástrico presenta sus fibras, sus núcleos parasimpáticos mediante el núcleo cardio-neumogástrico, ¿no? Superior a ella, vamos a encontrar naciendo de la cara posterior del mesencéfalo al núcleo del cuarto par craneal, al núcleo motor del abducens. Y el núcleo perimesencefálico y el núcleo perimesencefálico van a nacer en los núcleos del motor ocular común. El nervio motor ocular común a su vez es parasimpático mediante el núcleo iridoconstrictor o de Hedinger-Weisspal. Entonces, a nivel del tallo encefálico, encontramos el origen real de varios pares craneales. Estos pares craneales tienen que tener sus cortes a nivel de la entrecrucijada piramidal, a nivel de la parte del borde inferior de la oliva vulvar, a nivel de la parte media de la oliva vulvar
la extremidad superior de la oliva vulvar del surco bulbo póntico. De acuerdo a ellos, se ha denominado los cortes de Zexet. Observemos en esta preparación a los pedúnculos cerebrales, al surco medio anterior que terminaba en mi agujero ciego, la entrecrucijada, las fibras anteriores motores de la médula del surco colateral anterior, formando una proyección de la pía madre, los ligamentos dentados. Una eminencia denominada la pirámide, el surco medio anterior, la pirámide, el surco preolivar, otra eminencia, la oliva vulvar.